Hoy te voy a hablar sobre el pensamiento correcto y te voy a demostrar cómo hoy estás pensando de una manera totalmente equivocada. Te lo digo porque ya llevo más de 15 años trabajando con personas que están en burnout y he logrado darme cuenta que hay algo en particular que les afecta completamente. Así que vamos por ello. Primero que todo, soy psicóloga, me llamo Gaby Rojas y trabajo con personas que están viviendo burnout. Entonces, ¿qué es lo que trabajo? De que puedan salir de él de manera muy simple durante 90 días. ¿Para qué? Para conseguir tener una alta autoestima, para también tener energía y conseguir un propósito totalmente claro y cristalino. Ahora, hoy quiero hablarte de algo muy importante porque algo está sucediendo y estás pensando mal. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Primero te quiero contar una pequeña historia y te voy a remontar a la época cuando yo era muy pequeña. Cuando era adolescente jugaba básquetbol. Hasta los días de hoy juego básquetbol. Pero en esa época jugaba a un nivel competitivo. Yo en esa época era una niña de 15 años que lo hacía muy bien. Decían, oye, ella tiene habilidades, es posible que pueda avanzar mucho más. Sin embargo, en la medida que comencé a entrenar, empecé a ser preseleccionada, maravilloso. Entrenaba, pero entrenaba de una manera muy tranquila, muy cómoda. Y siempre pensaba, voy a ser totalmente titular en todos los campeonatos en los que jugaba, porque así había sido siempre la lógica. Sin embargo, llegó el periodo de la Araucanía y fui preseleccionada, pero en una preselección muy reñida. Incluso recuerdo haber estado junto con una de mis mejores amigas en ese último cupo. Y terminé quedando yo y ella quedando fuera. Para mí fue súper complejo porque me sentía un tanto culpable. Entonces lo que pensaba era, wow, ella se quedó abajo y yo voy para acá. Bueno, dije, ya, si es que esto pasó, simplemente tengo que darlo todo. Voy a estos Juegos de la Araucanía y comienza todo. Empezaron los partidos. Cuando llega el momento de los partidos, yo voy totalmente mentalizada, preparando mis zapatillas, mi camiseta, todo lo que era necesario. Mis aros, porque siempre tenía bastantes aros, entonces tenía que cubrirlos. Y siempre muy mentalizada de que yo iba a jugar gran parte de los partidos. Por lo tanto, iba muy tranquila. Sin embargo, el primer partido llega el primer cuarto, me quedo ahí. Lo único que yo pensaba, vamos, cuando sea el momento yo lo voy a lograr. Yo voy a salir y lo voy a hacer muy bien. Llegaba el segundo cuarto, ok, vamos, sí, todavía estamos en el momento exacto y qué sé yo. Llega ese tercer cuarto y sigo viendo que la rotación es muy pequeña. Seguían habiendo otras compañeras también en banca conmigo, pero eran muy pocas. Y ya llega ese último cuarto, que es esa luz de esperanza de decir, wow, entraré, pero sin embargo ya no era decisivo. Piensa que todo el partido ya se había dado y yo no estaba siendo la protagonista en ese momento. Y salir de ese partido fue muy frustrante. A mí fue, ¿cómo te lo puedo explicar? Fue una sensación, si ahora llegara alguien y me tirara agua fría y yo diga, wow, ¿por qué haces eso? Y era algo muy incómodo. Para la edad que yo tenía no era algo simple de enfrentar, de reconocer. Sin embargo, fue algo que me provocó una diferencia en cómo yo pensaba. ¿Por qué? Porque en esta posibilidad de poder pensar distinto, de poder mejorar, lo que pasó en mí fue lo contrario. Yo comencé en cada partido a ir con menor disposición, menos actitud. Nunca tuve la capacidad de poder conversar con mi entrenador en ese momento y poder preguntar qué es lo que estaba sucediendo. Nunca pude hacer eso. Por lo tanto, pasó todos esos juegos y si no me equivoco en esos juegos, yo debo haber jugado los últimos 45 segundos de todo el campeonato. De todo el campeonato, siendo que ese último partido se iba ganando, si no me equivoco, como por 15 puntos. Significa que podría haber entrado, pero ya mi percepción era de que efectivamente si yo hubiese entrado más tiempo, no lo iba a hacer bien. Esos últimos 45 segundos fueron muy duros porque entré y por supuesto muy nerviosa, me sentía muy nerviosa porque ya se había cuestionado absolutamente todo con no hacerme jugar. Seguí en distintos procesos de selección y cada vez mi rendimiento iba más bajo.
Mi forma de pensar fue, ah, ok, a esta persona no le gusta como yo juego, entonces no soy buena. Comencé a definirme de esa manera. Y ese fue el peor error que pude haber hecho en toda mi vida. Porque le quité ese sabor, esa pasión que yo siempre he tenido por ese deporte, por creer en que me estaba definiendo por si es que jugaba o no jugaba. Y también no fui capaz de darme cuenta de que tenía que darle la vuelta y empezar a entrenar mucho más fuerte para lograr lo que quería. Entonces ahí estaba pensando mal. ¿Por qué? Porque, ojo, fui a otras Araucanías también, pero sabiendo que no iba a jugar ni un solo minuto. Después jugaba, pero jugaba en esos partidos que eran muy simples, no había nada decisivo, por lo tanto para mí no era nada importante. Por lo tanto, seguí así. Al final terminé a los 18, 19 años dejando prácticamente el deporte porque me desencanté completamente. Pero en realidad lo que pasó es que yo me desencanté de mi definición de cómo poder hacer. Entonces ahí te estoy mostrando cómo es un pensamiento errado. Probablemente lo estás haciendo hoy y no te estás dando cuenta. Si te sientes identificada con esta historia, te invito a que acá abajo pongas los comentarios y me digas cómo está siendo para ti ese momento. Si sientes que te estoy aportando valor, bueno, suscríbete al canal y aprieta esa campanita, ¿ok? Ahora, los 28 o 29 años, dejé totalmente el básquetbol y comencé a hacer CrossFit. Y cuando comencé a hacer CrossFit, no era la buena. En básquetbol, cuando yo llegué, era la buena. Era la que lo hacía muy bien y sobresalía en cuanto a todos. En cambio, yo en CrossFit no podía ni siquiera levantar una barra. Para quienes no entiendan, el CrossFit es un deporte donde tienes que hacer levantamiento de pesa, hay ejercicios de mucha exigencia y todo tiene que ser muy rápido. Y comencé a entrenar y cada vez me empecé a encantar más con el CrossFit, pero en esta oportunidad fue al revés. Fui siendo la más mala, la que tenía menos movilidad, la que tenía menos peso, la que no resistía muy bien entrenamientos muy duros, hasta que comencé a entrenar, a entrenar, a entrenar. La cosa es que esto siempre en CrossFit aumenta hasta llegar al punto de competir. Y me metí en una competencia. En esa competencia recuerdo haber sentido como este cuerpo tembloroso de exponerte nuevamente a que todos te viesen. O sea, uno podía ir a entrenar, uno se sentía a gusto, todos te alientan. Es más, te alientan mucho cuando tú estás compitiendo. Pero también había en mí esta Gaby que no lograba ser suficiente. Entonces, esa autoexigencia, a mí lo único que hacía era dar un paso al costado y no ir por mis sueños. Y en esta oportunidad fue un tanto diferente y ya te lo voy a comentar. Entonces llegó este primer WOD y habían personas que eran muy, muy buenísimas y tenían esto como desde la habilidad y yo, bueno, desde el esfuerzo. Pero también tenía una mentalidad en la que siempre me iba frenando, que no llegaba a dar mi total potencial porque sentía que tenía que bajar la intensidad. Entonces ahí es donde comenzó de alguna manera a desafiarme. Sí, yo me comencé a desafiar, a decir, a ver, veamos qué es lo que va a suceder. La cosa es que pasaron 2 o 3 WOD. WOD significa un momento en particular donde haces un ejercicio en particular por un tiempo que te dicen ellos y quien sale mejor de ella sigue avanzando y va teniendo los puntos. Entonces cada WOD te iban dando los puntos. Y en el último WOD que tenía que estar, había el peso que yo efectivamente no manejaba. Era una dumbbell, me recuerdo, de 14 kilos. Yo manejaba solamente la de 12 y con mucha dificultad, mucha dificultad. Por lo tanto fue como, ¿cómo voy a hacer esto? Mi cabeza rápidamente empezó a jugarme unas malas pasadas y a ponerme muchas excusas. ¿Cómo vas a levantar esa dumbbell? ¿Cómo vas a levantar ese peso si ya no lo puedes hacer? Estás exhausta. Llevas ya 3 WOD donde ya había pasado muchas otras actividades que ya mi cuerpo estaba exhausto. Entonces yo decía, ¿cómo vas a hacer eso? Y lo único que me salía era enojarme con el entorno, enojarme con las personas que estaban ahí, porque no podía ser que pusieran un desafío tan grande. La cosa es que tuve que enfrentarme a ese cuarto WOD. Y cuando llegó el minuto, tenía 2 caminos acá. El intentarlo, intentar hacer lo que más pudieses, o botar toda la basura, todo lo que habías entrenado y dejar de lado y decir, ok, no sirvo para esto,
que es un poco lo que hice en básquetbol. Pero en esta oportunidad hubo un hambre dentro de mí muy diferente, que fue como, me tengo que desafiar, o sea, ¿cómo no voy a poder enfrentar esto? Y cuando me enfrenté a esto que era para mí gigante, comencé a hacer los ejercicios, recuerdo, y al final tenía que hacer la dumbbell. No logré hacer todas, pero aunque no lo creas, mi cuerpo pudo más. Pudo dar un poco más y pude levantar en alguna oportunidad esa dumbbell. Me quedé en ese ejercicio, pero sentí cada momento en el que intentaba levantar y no podía hacerlo. Era una sensación de mucha frustración, de mucha rabia. Mi cuerpo se sentía tenso, donde buscaba hacerlo, sentía toda la fuerza en mi cuerpo, pero era, y llegabas a ese punto y bajabas. No podías lograr hacer el movimiento completo porque tenías que hacer los brazos hacia arriba. Entonces cuando no podía, wow. Pero sin embargo, en ese punto exacto es que mi cabeza hizo un clic totalmente distinto. Y ahí comencé a pensar, correcto. ¿A qué? Que me empecé a dar cuenta que o seguía haciendo el mismo patrón de antes, que es soltar, yo no sirvo, no soy suficiente, lo hago, pero lo hago a medias, o esta dumbbell que estaba aquí al frente mío, que era ese desafío en ese momento, es que yo la voy a subir como sea muy pronto. Y yo terminé, recuerdo ese WOD y me fue a un costado. Estaba muy frustrada. Siento como las gotas de transpiración que estaban en ese momento. Y recuerdo haberme sentido muy incómoda porque además estaba totalmente expuesta. Todos estaban mirando. Pero en ese momento donde me enojé mucho conmigo, estaba muy frustrada, muy incómoda, es que me dije, esto no me lo puede ganar. Esto no puede ser. Esto me lo tengo que tomar en serio. Y ahí mi mente hizo un cambio. Ahí mi mente dijo, wow, se puede hacer diferente. Desde ese momento comencé a entrenar todos los días. Entrenaba de 2 a 3 horas. Comencé a cuidarme en la alimentación. Esa dumbbell pasó a ser un detalle. Es más, llegué hasta una dumbbell de 21 y los otros ejercicios los podía hacer con la de 24. Empecé a enfocarme totalmente a competir, a decir, ok, quiero competir. Fue un cambio totalmente rotundo de pasar a sentirme totalmente vulnerable, incómoda, a decir, esto no me lo puede ganar. Y claro, no llegué a un alto rendimiento porque ya por la edad y todo ya no era el foco, pero sin embargo fue romper. Yo estaba aquí y lo que hice fue romper acá. Y ya ahora me estaba moviendo a este nivel. Y después me empecé a poner más arriba. Y así. Porque, ¿qué queremos? ¿Queremos ser el mejor atleta del mundo? No. En ese momento no era mi objetivo. Pero sí era mi objetivo romper mi cabeza y empezar a darme cuenta que podía hacerlo mejor. Que podía empezar a pensar mejor. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo mi cabeza? Dijo, esto es un desafío, es un reto, ahora yo voy a demostrarme a mí que lo puedo lograr. Y eso es pensar mejor. Pero te aseguro que hoy, en tu día a día, tú piensas de forma incorrecta. Piensas de que no puedo con esto, se me hace muy difícil, entonces sueltas, te agobias, pero bueno, sigues haciéndolo, pero ya no de buena gana, no te demuestras, no sientes que tienes que realmente ser mejor cada día, no tienes esa mentalidad de crecer un 1% cada día. Si tú incluso creces un 0,001% cada día, te aseguro que en 365 días todo cambia. Todo cambia. Entonces, quiero que te empieces a dar cuenta que estás pensando de una manera que no es la más adecuada. Entonces, ahí es donde quiero que vayas. Si en este momento te estoy dando mucho valor y te quedó claro en base a mi historia cómo es pensar de forma incorrecta y cómo es pensar de forma correcta, te invito a que me escribas acá abajo, correcta. Voy por ese pensamiento correcto y comiences a trabajar desde ya en ello.
toma acción, no me creas, hazlo tú. Empieza a tomar el pensamiento correcto. Que tengas un excelente día, te mando un abrazo gigante y que sigas aquí disfrutando de más contenido que voy teniendo en el canal de YouTube. Un abrazo.